El golpe de voz retumbó en la sala como trueno en cielo despejado. Soy el abogado de mi madre. El juez Harrison alzó la mirada por encima de las gafas, detuvo el vaivén de los expedientes y enfocó al niño flaco de 9 años. Camisa planchada con esmero, cuaderno escolar bajo el brazo, mirada de quien ya decidió no retroceder. A su lado, Janet, su madre, mezclaba orgullo y pánico. Al frente, Robert Wellington III, magnate inmobiliario de Chicago, casi se atragantó con el café. «Joven, esta es una audiencia legal entre adultos», ensayó el juez con una paciencia forzada. «Lo sé, su señoría. Y también sé que, según el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Estados Unidos, tengo derecho a expresar mi opinión en asuntos que me afectan directamente», respondió David Thompson, ajustándose las gafas. «Este caso me afecta por completo». El silencio fue una losa. Los abogados de Robert intercambiaron miradas. Nadie los había preparado para un niño citando derecho internacional. Janet, auxiliar de enfermería que trabajaba 60 horas semanales, apretó los dedos hasta doler. En 8 años desde que Robert descubrió que tenía un hijo, había aparecido 4 veces. Regalos caros, promesas huecas. Ahora exigía custodia total. «Su señoría», irrumpió el principal abogado de Robert, el doctor Mitchell. «Esto es irregular. Un menor no tiene capacidad para callar cuando su vida es la que está en juego», lo cortó David con una calma que incomodó a media sala. «Si de verdad les importara mi bienestar, querrían escucharme, no silenciar». Abrió su cuaderno de tapa azul, repleto de notas y recortes pegados con cinta. «Preparé una presentación documentada de por qué debo quedarme con mi madre y pruebas sobre los verdaderos motivos del peticionante». Robert palideció. ¿Qué había descubierto ese niño? ¿Cómo un chico de 9 se preparó mejor que un equipo de abogados? El juez, veterano de cientos de custodias, vaciló entre el protocolo y la intuición. Aquello era extraordinario. Janet en susurro. «Hijo, quizá deberíamos dejar que los abogados...» «¿Cuál es, mamá? No podemos pagar un Dr. Mitchell. O hablo yo, o no habla nadie por nosotros». Robert intentó templar la voz. «David, hijo, sé que es confuso, pero no me llame hijo». En 9 años apareció 4 veces, 2 cumpleaños, 3 semanas tarde, una Navidad de 20 minutos entre eventos sociales y una visita cuando un reportaje filantrópico necesitaba una foto con un niño, disparó David. 2 semanas después de esa visita, usted pidió la custodia. Volvió al cuaderno. «Investigando, supe que perdió una demanda costosa contra ex socios, que su tercer matrimonio va a divorcio contencioso y que existe un fideicomiso creado por mi abuela paterna, Eleanor Wellington, con 1,7 millones de dólares, accesible solo cuando cumpla 18, o si mi padre obtiene custodia legal completa». Mitchell tragó saliva. Robert sudaba. El juez entrecerró los ojos. La palabra motivos ya no era una figura retórica. ¿Qué pruebas puede reunir un niño de 9 años? Provocó Mitchell. «De 3 meses de martes y jueves en la Biblioteca Pública Central», dijo David. «Registros públicos, hemeroteca, bases corporativas abiertas, expedientes judiciales. La señora Rodríguez, bibliotecaria con máster en Ciencias de la Información, me enseñó a buscar lo básico». Janet lo miró como si lo viera por primera vez. Aquellas tareas especiales eran, en realidad, un plan de supervivencia. «En los últimos 18 meses», leyó David, «el señor Wellington enfrentó 3 demandas relevantes. Perdió 2,3 millones frente a ex socios. Su esposa actual inició divorcio por diferencias irreconciliables. Traducción. Me escondió dinero». Robert golpeó la mesa. «¿Cómo te atreves? Lo interesante», siguió David pasando de página, «es el fideicomiso de mi abuela. Ella se enteró de mi existencia por una investigación privada, consta en el expediente sucesorio, y dejó el fondo con una condición: custodia o mayoría de edad. Si él nunca buscaba custodia, el dinero es mío a los 18, sin acceso parental. Si fuerza la custodia, obtiene vía gastos educativos». Las piezas encajaban con crueldad. Robert había ignorado a David 9 años. Ahora, en apuros, buscaba hacerlo a destiempo para acceder a la llave del fideicomiso. «Y hay patrón de conducta», añadió David. «Traigo 17 casos donde Wellington Industries se hizo de propiedades de familias vulnerables por debajo del mercado, aprovechando información privilegiada de bancos amigos. Sacó fotos impresas. La panadería Santos, inmigrantes mexicanos. 3 meses de atraso por hospitalización del hijo menor. Compra apurada, ejecución, traspaso. No es un asunto aparte», miró al juez. «Es quien es. Y ahora intenta convertirnos en otra familia vulnerable». Harrison hojeó los documentos. Eran citables, sellos, fechas, números de caso. «Aun si todo fuera cierto», se atrevió Mitchell,
Mi cliente puede ofrecer mejores oportunidades educativas. David guardó aire. Sonrió no como un niño, sino como un litigante que reservó el as bajo la manga. David sacó una grabadora digital. La señora Rodríguez me enseñó que documentar importa. Esta grabación es de su última visita a nuestro departamento, hace 6 meses. Él creyó que yo hacía tarea en mi cuarto. El juez examinó el dispositivo, asintió. David presionó play. La voz de Robert inconfundible. En cuanto consiga la custodia legal, el chico va directo a Riverside Military Academy, internado estricto en Colorado. Saben tratar niños problemáticos. Se queda ahí hasta los 18 y yo tendré acceso total al fondo para gastos educativos. 500 al mes de pensión. El resto es mío. El crío ni tiene que enterarse. Solución perfecta. Ella fuera del mapa, yo con los fondos y sigo pareciendo padre responsable. Un murmullo dolido recorrió la sala. Janet se llevó las manos a la boca. Mitchell palideció. Hay más, dijo David, y puso el segundo tramo. El problema no es solo el dinero. El chico es demasiado listo. Pregunta, observa. Mejor mantenerlo fuera de escena hasta que cumpla 18 y yo ordene lo financiero. A estos niños, ya sabes, no queremos que se les suban los humos. ¡Trampa!, estalló Robert. Me provocó adrede. Un niño de 9 no. No piensa. ¿No se defiende? ¿No dice la verdad? Lo cortó David. El juez detuvo la grabación. Señor Wellington, esto, sumado a los documentos financieros, dibuja sus verdaderas motivaciones. Y sobre Riverside, añadió David, en 5 años 3 suicidios. Investigación federal por abuso físico y emocional, oportunidad educativa, o borrarme de la vida con el pretexto del estudio y saquear mi herencia. Mitchell forcejeó. Mi cliente tiene recursos superiores. ¿Para qué?, respondió David. ¿Para enviarme a un lugar con denuncias? ¿Gastar mi herencia en matrícula y aislarme de la única persona que me ama? Robert perdió los papeles. Eres un mocoso arrogante que no sabe su lugar. Soy tu padre. Es usted un desconocido con mi ADN, dijo David sereno. Un padre real no desaparece a su hijo para quitarle el dinero. El mazo del juez golpeó firme. Orden en la sala. Hay una última pieza, anunció David. Una carta de mi abuela Eleanor, localizada en el expediente sucesorio, dirigida a mí para abrir a los 16. La biblioteca me ayudó a solicitar acceso anticipado por disputa de custodia. Respiró hondo. La carta dice que sabía que Robert nunca sería un buen padre, que creó el fideicomiso para protegerme, y que si él intentaba custodiarme solo por dinero, usara cada recurso del fondo para defenderme. También contrató investigadores privados que documentaron sus esquemas financieros, todo archivado con el administrador del fondo. Robert se derrumbó en la silla. El mazo cayó 3 veces. Con base en documentos, grabaciones y el historial demostrado, dictó el juez Harrison, deniego categóricamente la solicitud de custodia. Ordeno además investigación sobre posible uso fraudulento de fondos fiduciarios. Mitchell susurró algo desesperado. Era inútil. Seguridad escoltó a Robert tras una orden de arresto por tentativa de fraude. Janet rompió a llorar. David acomodó metódico su cuaderno y la grabadora, el mismo niño, con la convicción de un adulto. Aquella tarde, un periodista local subió el audio, fragmentos con autorización judicial, y la historia corrió como pólvora. 50 millones de reproducciones en semanas. Editoriales, paneles, congresos. En 17 estados, legisladores presentaron reformas para escuchar a niñas y niños en procesos de familia. Démosle la bienvenida a David Thompson, el niño que defendió a su madre con una biblioteca pública, anunció la presentadora del matinal más visto. Prefiero que me digan David, el que aprendió que toda niña y niño tiene voz, contestó él. La audiencia se puso de pie. Janet observaba entre bambalinas, ya supervisora de enfermería, gracias a una campaña que su historia inspiró. El hospital creó un fondo de becas Janet Thompson para hijos de empleados de bajos ingresos. Cuéntanos del proyecto Cool Law and Libraries, pidió la presentadora. Si una biblioteca me salvó, quise multiplicarla, explicó. Creamos secciones infantiles en 1,200 bibliotecas, con materiales de derechos en lenguaje sencillo y computadoras con acceso libre a recursos legales básicos. Las cartas llegaron por cientos. Dibujos, gracias, relatos de Yo también me defendí. Una de Sofía Martínez, 10 años, contó cómo evitó que desalojaran a su abuela usando la guía de la biblioteca. No es su inteligencia, dijo Janet al aire, es su corazón. Del otro lado de la ciudad, Robert miró el programa desde un estudio modesto. Tras la investigación, Wellington Industries colapsó. Demandas, 18 meses de prisión, socios apartados, matrimonio disuelto. Lo que más lo hería no era la ruina, era que David jamás lo insultó en público. Ojalá encuentre paz,
decía en entrevistas. Poner límites también es amor propio. ¿Qué les dirías a otros niños con problemas familiares? Preguntaron en TV. Primero, no están solos. Segundo, tienen más poder del que creen. Tercero, la verdad encuentra cómo vencer, aun cuando parece imposible. Yo tenía 9 cuando cambié mi vida y la de mi mamá. Ustedes también pueden. 6 meses después, llegó un sobre con membrete granate. Harvard ofrecía beca total para un programa especial en Derecho y Justicia Social. Pionero para estudiantes con liderazgo antes de los 16. ¿Aceptas?, preguntó Janet. Sí, con una condición, sonrió David. Usar mi formación para que el sistema proteja a todos los niños, no solo a quienes tuvieron la suerte o la urgencia de defenderse solos. A los 16, David fue el más joven en aprobar el examen de abogacía de su estado. Su primer caso, demandar al sistema educativo por no enseñar derechos básicos de infancia en la escuela pública, ganó. Nació un precedente, educación legal obligatoria en el currículo nacional. El proyecto Cool Law and Libraries se convirtió en red nacional. Clínicas jurídicas escolares, equipos voluntarios, alianzas con colegios de abogados. Su libro Toda niña y niño tiene voz fue bestseller. Regalías al Fondo de Defensa Familiar para asesoría gratuita en custodias y tutelas. En entrevistas, David repetía una tríada: información, documentación, comunidad. Infórmate, conoce tus derechos en fuentes confiables. Documenta, guarda pruebas, fechas, voces, la verdad se demuestra. Comunidad, nadie pelea solo. Hay bibliotecas, escuelas, vecinos, redes. Mientras tanto, Robert enlazaba trabajos menores. Había días en que apagaba el televisor, otros se quedaba mirando a ese adolescente articulado que hablaba de perdón con límites. En su soledad, reconocía lo indecible. El muchacho que intentó utilizar se convirtió en el hombre que él nunca fue. Un día cualquiera, David abrió la caja de cartas. La de Sofía ocupaba la cima. Gracias por enseñarme que mi voz vale. Salve a mi familia. Esa noche, David redactó el borrador de Lex Kids, una plataforma gratuita de alfabetización legal para escuelas con videos, guías y simuladores de audiencias. Lo presentó, consiguió fondos filantrópicos, lo liberó en código abierto. La historia cerró círculos donde nadie lo esperaba. En una audiencia pública sobre reformas familiares, David citó el artículo 12 que lo amparó de niño y propuso elevarlo a procedimiento vinculante. Escucha efectiva y registrada de la voz infantil, con asistencia neutral en toda disputa. La fuerza no nace del dinero, dijo, sino de información, coraje y amor incondicional. Yo tuve una biblioteca, una madre y una verdad. Recordó la sala donde todo empezó. Las risas veladas, el escepticismo. Recordó al juez Harrison, el mismo que después firmó resoluciones pioneras de participación infantil. Recordó a la señora Rodríguez, a quien dedicó la beca Rodríguez Fellows para bibliotecarias que formen a jóvenes en ciudadanía. Y Robert vivía con poco, aprendiendo tarde que subestimar a un niño determinado puede ser el error más caro. David nunca buscó destruirlo. Eligió construir un legado. Leyes, bibliotecas, aulas, plataformas, niñas y niños que hoy saben hablar y ser escuchados. Que esa fue su mayor victoria. Probar que la justicia no es privilegio de los poderosos, sino derecho de quien se prepara y persiste. Un niño de 9 años retó al sistema con un cuaderno, una grabadora y una biblioteca, y el sistema tuvo que cambiar. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete y comparte con quien lo necesite. Allá afuera hay una Janet y un David preparando su cuaderno. Quizás tu clic sea la luz que les faltaba. Recuerda, tu voz importa, la verdad se documenta, la comunidad te sostiene. Y cuando llegue el día de alzar la voz, que resuene como aquel primer trueno: soy el abogado de mi madre. Si crees que la voz de los niños debe ser escuchada, deja tu like, comenta, mi voz cuenta, y comparte este video. Únete a nuestra comunidad para llevar Cool Law and Libraries a más escuelas y bibliotecas del mundo hispano.